En este vídeo nos centraremos en el análisis de la mediación moderada, es decir, en el estudio de los procesos condicionales. Este análisis integra en un único modelo la moderación, cuándo, a quién, con la mediación, cómo, por qué. Para explicar este análisis nos basaremos en una investigación sobre el impacto de las noticias en las opiniones o creencias de las personas. Mucho se ha discutido sobre qué efecto tiene informar en una noticia sobre un delito, sobre un crimen, acerca de la nacionalidad de los atracadores o delincuentes, indicando que son extranjeros o inmigrantes, porque ello podría reforzar creencias estereotípicas sobre la inmigración. Pues bien, en la investigación que se utiliza aquí como referencia, como ejemplo, para realizar un análisis de mediación moderada, se abordó esta temática y se planteó una investigación experimental. Un experimento que aporta datos reales de un estudio que ha sido publicado en 2013 en la revista Latina de Comunicación Social. En el estudio participaron 237 estudiantes de una universidad de Valladolid y se adoptó un diseño factorial 2x2 de medidas independientes, es decir, un diseño en el que se estaban manipulando dos variables independientes. En este caso, las dos variables independientes se manipularon en el texto de una noticia, puesto que el experimento trataba de exponer a los participantes a una noticia sobre un robo, un crimen, y después cumplimentar un cuestionario para evaluar sus reacciones y las consecuencias de la lectura de la noticia. Las dos variables independientes, por tanto, estaban relacionadas con la manipulación de elementos de la noticia. La primera variable independiente, denominada GRU-Q, estaba relacionada con la manipulación del origen geográfico nacional de los agresores protagonistas del robo. En una versión no se indicaba y en la otra se indicaba que eran inmigrantes. Aquí tenemos el texto de la noticia. Era una noticia real que había sido publicada hace unos meses en un diario y lo único que se había manipulado en este caso era la alusión al origen de los asaltantes en varias partes de la noticia. En la otra versión de la noticia no se indicaba nada sobre el origen de los asaltantes. La segunda variable independiente estaba relacionada con la implicación. En este caso, la implicación con el tema de la noticia y que en este caso específico, en este ejemplo específico, va a actuar como variable moderadora. Bien, en este ejemplo la variable implicación adoptaba dos niveles, baja y alta, en función de la cercanía del suceso con respecto a los estudiantes. La cercanía era baja cuando los acontecimientos de la noticia sucedían en Barcelona y la implicación era alta cuando los mismos acontecimientos se indicaba que sucedían en Valladolid. Véase aquí que en el texto de la noticia, en varios apartados de la misma, se hacían alusiones o bien a Barcelona o bien a Valladolid. Y tengas en cuenta que los estudiantes todos eran de Valladolid. Por tanto, en este estudio estamos manipulando esas dos variables independientes, aunque una de ellas asume el papel de variable moderadora. La codificación de ambas variables es con los valores menos 0,5 y 0,5 y el sentido de la codificación está relacionado con el sentido de la hipótesis que luego vamos a mencionar. Después de leer la noticia, cumplimentaban un cuestionario con distintas medidas. Una de esas medidas es la actitud hacia la inmigración, que en este caso actuaba como una variable mediadora. Y por otro lado, había una variable dependiente a partir de una escala que constaba de varios ítems sobre las creencias u opiniones sobre las consecuencias de la inmigración para el país. Una de esas escalas medía creencias negativas y en particular si la inmigración favorece el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Los datos están recogidos en una matriz en SPSS en un archivo que se denomina framing.sap. Este estudio en realidad está interesado por saber hasta qué punto la mención en una noticia sobre el origen nacional de los delincuentes, definido como inmigrantes, condiciona las actitudes y las creencias sobre la inmigración. Y se asume que el papel de esa clave periférica, de esa información periférica, es distinto en personas con alta y baja implicación.
Por tanto, para poder contrastar estas dos hipótesis que aparecen en la diapositiva, necesitamos ejecutar un modelo de mediación moderada, en concreto el modelo 7. La primera hipótesis plantearía lo siguiente: en una noticia sobre un acto delictivo, la presencia de información sobre el origen nacional de los delincuentes, definidos como inmigrantes, estimulará una actitud más negativa hacia la inmigración, pero únicamente cuando se induzca una baja implicación en los participantes. Esta sería la hipótesis de la moderación realmente, esta parte del gráfico. En segundo lugar, la hipótesis 2 plantea que el efecto de la mención del origen nacional de los protagonistas de la noticia sobre las creencias estereotípicas de la inmigración, es decir, nuestra variable dependiente, estará mediado por la actitud hacia la inmigración, pero únicamente cuando la implicación con el tema de la noticia sea baja. Esta realmente es la hipótesis que nos interesa, es la hipótesis de la mediación moderada y que aparece en este gráfico con los coeficientes que vamos a tener que estimar. Coeficientes que nos van a permitir contrastar si existe un modelo de mediación moderada, si existe un efecto indirecto condicional, es decir, que se producen distintos efectos indirectos para personas de alta y baja implicación. Estamos ahora en SPSS con el archivo framing.saf, que contiene la información de los 237 participantes en este estudio experimental. Además, contiene la información de las variables relevantes del estudio. La primera variable independiente, sobre el origen nacional o geográfico de los agresores protagonistas de la noticia. La segunda variable independiente que actúa como moderadora, la implicación con el tema de la noticia. Nuestra variable mediadora, la actitud hacia la inmigración. Y finalmente la variable dependiente. Para efectuar el análisis con Process tenemos que ir al menú Analizar, Regresión, Process. En este cuadro de diálogo lo primero es cambiar el número de modelo, que en este caso es el 7. También cambiaremos el número de muestras de bootstrapping, 10.000, y dejaremos en 95% el nivel de confianza para construir los intervalos de confianza que nos permitirán evaluar los efectos indirectos. A continuación vamos a incluir las variables en estos recuadros. La primera variable independiente, que está relacionada con el origen geográfico nacional de los agresores, actúa como variable X. La segunda variable independiente, relacionada con la implicación con el tema de la noticia, actúa como variable moderadora, en concreto como un moderador W. La actitud hacia la inmigración es nuestra variable mediadora y tendremos que situarlo aquí, variable M. Y finalmente la variable dependiente, que tendrá que situarse en el recuadro de la variable Y. Con todo esto ya tenemos confeccionada la información que necesitamos, con lo cual damos a aceptar y SPSS ahora nos ofrecerá los resultados. Finalmente vemos esos resultados y ahora de manera pormenorizada vamos a ir revisando cada uno de ellos para llegar a contrastar nuestra hipótesis. La primera información, como siempre con Process, es la alusiva al modelo, en este caso el 7, y las variables con las que vamos a trabajar, así como el tamaño de la muestra. A continuación viene información sobre dos análisis de regresión. Un primer análisis de regresión en donde actúa como variable dependiente, entre comillas, nuestra variable mediadora, la actitud hacia la inmigración. En esta ecuación de regresión entran como predictores la variable independiente X, la variable moderadora W y el término de interacción. Para estimar tres coeficientes de regresión, A1, A2 y A3. Esa información viene en este recuadro, son coeficientes de regresión no estandarizados. Y vemos que aparece aquí el término de interacción, que no es más que una nueva variable que se crea a partir de multiplicar los valores de estas dos variables independientes. Aquí observamos los niveles de significación y podemos comprobar que
la variable independiente 1, es decir, la que alude a que se mencione o no la nacionalidad o el origen de los atracadores en la noticia, ejerce un efecto estadísticamente significativo en la actitud hacia la inmigración y con un signo negativo. En cambio, la segunda variable independiente, la implicación con el tema de la noticia, no influye en la actitud. Y finalmente, el término de interacción sí influye de manera estadísticamente significativa. Vemos aquí el segundo análisis de regresión. En este caso aparece como variable dependiente las creencias estereotípicas sobre la inmigración y se han incluido como predictores la variable mediadora, la actitud hacia la inmigración, y la variable independiente 1, es decir, que en la noticia se aluda o no al origen nacional de los atracadores. Ello nos va a permitir estimar dos coeficientes, el coeficiente B1 y el C', también denominado efecto directo. Observamos que la actitud hacia la inmigración tiene un efecto estadísticamente significativo sobre las creencias estereotípicas, pero no así la variable independiente 1, la que alude al origen nacional de los atracadores en la noticia. A continuación observamos quizá uno de los apartados más importantes, que es el análisis de los efectos indirectos condicionales de X sobre Y en los distintos niveles del moderador, utilizando para ello la técnica de bootstrapping. Nos va a permitir contrastar hasta qué punto la variable independiente 1, es decir, la que alude al origen nacional de los atracadores, protagonistas de la noticia, influye en la actitud hacia la inmigración y ello a su vez en las creencias estereotípicas para los dos niveles de la variable moderadora, para cuando se tiene alta y baja implicación con el tema de la noticia. Aquí aparece el valor de los coeficientes y seguidamente el intervalo, los valores del intervalo de confianza, el valor inferior y superior del intervalo de confianza, que nos va a permitir tomar una decisión sobre si el efecto indirecto condicional es estadísticamente significativo o no. Recordemos que un efecto indirecto condicional en este caso es estadísticamente significativo cuando el 0 no está incluido en el intervalo de confianza, cosa que ocurre aquí, pero que no ocurre aquí. Vemos, por tanto, que el efecto indirecto condicional de X sobre Y es estadísticamente significativo para las personas con baja implicación, sin embargo, no lo es para las personas a las que se les ha inducido experimentalmente alta implicación. El siguiente bloque de resultados contiene información sobre el índice de mediación moderada. Este no es más que un estimador estadístico de la asociación entre el efecto indirecto y la variable moderadora. Por tanto, cuantifica si la asociación lineal entre el efecto indirecto y la variable moderadora es diferente de 0. Se interpreta igual que los efectos indirectos condicionales. Si el 0 no está incluido, como ocurre en este caso, ese índice es estadísticamente significativo. Por tanto, concluiremos lo siguiente. Como en el intervalo de confianza no incluye el valor 0, podemos decir que el efecto indirecto sí está moderado por la implicación con el tema de la noticia. Como el signo de dicho índice es positivo, podemos asumir que el efecto indirecto se da únicamente entre las personas a las que se ha inducido experimentalmente baja implicación. Finalmente, tenemos aquí en forma de gráfica la información obtenida con Process. Vemos los dos efectos indirectos condicionales, el que es estadísticamente significativo para aquellas personas a las que se ha inducido baja implicación y el que no lo es. E igualmente tenemos los coeficientes de regresión que ahora sí que vamos a interpretar en términos conceptuales. La implicación no influye estadísticamente en la actitud hacia la inmigración, pero sí lo hace la variable independiente 1, es decir, aquella que aludía a la presencia de información sobre el origen nacional o geográfico de los atracadores de la noticia. Como se ha codificado como 0,5 sí se informa y el signo del coeficiente es negativo, ello quiere decir que el hecho de informar en la noticia sobre el origen nacional de los atracadores perjudica o deteriora
o reduce la actitud hacia la inmigración. Como la implicación se ha codificado 0,5 baja, la presencia de esa información sobre origen de los atracadores se ha codificado 0,5 si se informa, este término de interacción, que es una multiplicación de estas dos variables, permitirá comprobar si la variable implicación actúa como variable moderadora. Como el signo del coeficiente es negativo, y teniendo en cuenta lo que he dicho sobre cómo se ha codificado estas dos variables, podemos concluir que el hecho de informar en la noticia sobre el origen nacional de los atracadores y recibir la noticia en condiciones de baja implicación reduce la actitud hacia la inmigración. A su vez, la influencia de la actitud en las creencias estereotípicas es estadísticamente significativa con un coeficiente negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que mostrar una actitud negativa hacia la inmigración incrementa el acuerdo con esta afirmación, con que la inmigración favorece la delincuencia. Y esta sería la interpretación conceptual de nuestra hipótesis de mediación moderada con proceso.